Queremos analizar esto que ha estado marcando toda esta jornada, el caso de la supuesta estafa masiva realizada por AC Inversions, que hasta el momento ascendería a más de 50.000 millones de pesos. Estamos a esta hora con el abogado penalista Gustavo Balmaceda, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello. Abogado, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Buenas tardes. Y para entender un poco de lo que está ocurriendo a lo largo de esta jornada, los delitos que veíamos ahí que se estaban configurando, por lo menos de acuerdo al Ministerio Público, estaba la estafa reiterada, lavado de activos y también ciertas infracciones bancarias. ¿Con qué sensación queda después de, entiendo, ha estado mirando y siguiendo ahí minuto a minuto todo lo que está presentándose en esa audiencia? ¿Tiene asidero lo que está planteando la Fiscalía? Sí, un primer llamado de atención a la ciudadanía, tener cuidado con los juicios paralelos. ¿Ya? Ahora lo que se está discutiendo es la necesidad o no de privar de libertad a estas personas a propósito de lo que se llama una formalización de la investigación, o sea, lo que los norteamericanos llaman una formulación de cargo. Entonces tengamos cuidado con adelantar juicios. ¿Por qué hago este hincapié? Porque uno de los requisitos que la ley señala para poder privar de libertad a una persona es la existencia de un ilícito penal, por decirlo en fácil, ya, perdón, lo coloquial. Sí. Y por supuesto el Ministerio Público, los querellantes aportan antecedentes calificados para afirmar la existencia de un ilícito y la defensa sus argumentos, sus antecedentes, sus pruebas, su evidencia para desacreditar la existencia de este delito. Pero ojo, cuando son palabras fuertes, blanqueo de capitales, estafas reiteradas, se habla ahí de un eventual perjuicio de 50.000 millones de pesos. Cuidado con los antejuicios, juicios paralelos, porque esto recién está comenzando. La ley establece un plazo máximo de 2 años para investigar. Y durante el transcurso de la investigación nos podríamos encontrar con conejos adentro del sombrero, digamos. Ahora, la primera apreciación... Claro, sí, ese es un punto importante para aclarar. Ahora, lo que pasa es que también esto influye que son tantas las personas afectadas. Entonces, me imagino que cada uno que hace su trabajo, la Fiscalía tratando de pedir lo máximo posible y a la par en que se tienen que definir las medidas cautelares. Desde esa perspectiva, están pidiendo prisión preventiva. ¿Se podrían dar ahí los elementos para que se diera esa medida cautelar? Sí, sí. Tenemos que pensar que la pena aquí se está pensando en abstracto, no en concreto. Ya para explicarle un poco a los ciudadanos, la pena en concreto es al final de un juicio cuando se tienen todos los antecedentes, circunstancias agravantes, atenuantes, etcétera. ¿Ya? Aquí en abstracto es lo que la ley dice en principio que es lo que podría arriesgar una persona. Si estamos hablando de estafas reiteradas por el monto de la defraudación, ya en principio estaríamos hablando de hasta 5 años de privación de libertad. Pero al tratarse de un delito reiterado, esta pena podría aumentar en un grado, es decir, podríamos llegar de 5 y 1 a 10. ¿Ya? Por el lavado de activos podríamos hablar de 3 años y 1 día, y por las infracciones bancarias 541 días. ¿Ya? Si aplicamos lo que se llama una regla de concurso real, ya estaríamos hablando aproximadamente de 10 años. ¿Ya? El marco de pena es grave y la ley presume, ojo, no lo establece como una regla absoluta, que cuando el marco de pena en abstracto supera los 5 años de privación de libertad, se presume que la libertad de esa persona es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, legalmente sería razonable que estas personas pudieran quedar privadas de libertad. Influye también, imagino yo, el riesgo de fuga. Sí, en el caso de los denominados delitos de cuello blanco, sí, criminológicamente las estadísticas no mienten, estas personas se escapan. ¿Ya? Aquí tendríamos que acreditar que tengan un domicilio conocido, un oficio conocido, familia, arraigos sociales, familiares. No quiero poner pelos en la sopa, pero conocido el caso de lo que pasó en el fútbol. Hay una persona por ahí en Estados Unidos. ¿Ya? Por la naturaleza del delito es muy razonable que se quieran escapar del país. Claro. Ahora, entre los argumentos de la Fiscalía está que uno de ellos tiene ciertos vínculos con Francia, que podría ser un lugar donde se podría ir. Lo que decía la defensa era, pero bueno, si se hubiese querido arrancar ya lo habría hecho antes de que todo esto detonara. Es un argumento que los abogados defensores siempre utilizamos. Si una persona se hubiese querido extraer de la acción de la justicia, ya lo habría hecho. No, yo creo que lo que tenemos que desacreditar aquí, si nos ponemos en la posición de la defensa, es cuál es el arraigo social, familiar y laboral que tiene una persona para encontrarse en el lugar del juicio. ¿Ya? Tratándose de la naturaleza de este delito, yo creo que el trabajo de la defensa va a ser bastante arduo, porque sí es razonable que pudieran quererse escapar. Ahora, que no se hayan escapado, poniéndonos a especular, tendría que ser entonces porque se detectó esto o reventó esto antes de que tuviesen el tiempo para huir.
Yo creo que el Ministerio Público fue muy efectivo en su trabajo. Ya, yo creo que le cayó como una gran sorpresa esta imputación. Claramente aquí se están viendo los efectos de la unidad de delitos complejos. Tenemos más personal en el Ministerio Público, personal más calificado por esta naturaleza de delito. Pensemos el avance económico que ha tenido el país, y eso trae como desgracia naturalmente que se cometan delitos de esta naturaleza. Y eso requiere que exista personal especializado tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría Penal Pública. Permite entonces actuar de manera más rápida. Por la naturaleza del delito, digamos. O sea, un experto en delitos sexuales no lo veo sentado en ese mesón viendo delitos económicos. Son delitos muy diferentes, con investigaciones muy diferentes. Y aquí, bueno, sí sería bueno alabar públicamente el trabajo del Ministerio Público, porque son delitos de alta complejidad y hay protocolos para presumir o establecer de que aquí nos encontramos frente a ilícitos penales. Ahora, ya refiriéndonos a lo que establece nuestra normativa sobre este tipo de delitos que se les denomina de cuello corbata, ¿cómo es nuestra legislación? ¿Es un poco más suave tal vez si lo comparamos con otros países? Si hablamos de penas, sí. ¿Ya? Por ejemplo, en Colombia, un país de una identidad normativa similar a la nuestra, por delitos similares, pues, hablamos de 30 años hacia arriba de privación de libertad. ¿Ya? O sea, aquí en el mejor de los casos, según lo que mencionaba usted, serían 10. Sí. En el mejor, o sea, si se aplicara lo máximo. Yo creo que lo máximo que podrían arriesgar son 10 años, ya, y teniendo un comportamiento favorable podrían salir a los 5, a través de un beneficio penitenciario que se llama la libertad condicional, digamos. Una diferencia importante si lo comparamos con Colombia. Por ejemplo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos casos donde hay personas cumpliendo penas de 40 años. ¿Ya? No estoy haciendo un llamado a aumentemos las penas, pero sí, si a propósito del homicidio aprendimos de la experiencia comparada, elevando la pena base a 10 años, quizás sería razonable examinar la experiencia comparada, porque ¿qué pasa con nuestros delitos económicos? Me parece poco razonable, por ejemplo, que en el robo con fuerza en las cosas, usted pone un pie arriba de una muralla y arriesga 5 años y un día. Y en una estafa de 50.000 millones, con una cantidad indeterminada de víctimas, la pena llegaría hasta 5 años. Esto aumenta producto que se trata de un delito reiterado y que hay otros delitos. Sí me parece que hay una desproporción de penas en nuestro código, que es natural porque es un código de 1874 con múltiples leyes especiales. Sí. Ahora, una cosa es la pena que vayan a tener los responsables después de todo este proceso judicial, y otra es qué pasa con las víctimas. ¿Ellas tienen alguna posibilidad de recuperar algo de lo perdido? Jurídicamente y en principio sí, existen lo que se llaman medidas cautelares reales para asegurar el patrimonio de los imputados. ¿Ya? Yo creo que ya los intervinientes habrán hecho su trabajo en este sentido, ya habrán embargos por ahí dando vuelta, pero desgraciadamente la historia criminológica nos enseña de que este tipo de delincuentes son bastante astutos en prever esta situación y en cómo hacer fluir estos dineros fuera del país, digamos. Existe lo que se llama los paraísos fiscales. No es raro que este dinero se encuentre en Andorra, en Panamá, en las Islas Caimán. ¿Y ahí se vuelve imposible de acceder a aquello? No, existen mecanismos de cooperación internacional que con el tiempo han ido ayudando para efectos de extradiciones, para efectos de congelar dinero en el extranjero, pero sí hacen muy caro el procedimiento y mucho más lento. ¿Y hay otro sistema también para hacer algo parecido? Estoy pensando a lo mejor comprar bienes y traspasarlos a terceros. ¿Cómo desviar ese dinero? Hay múltiples mecanismos y por eso una de las imputaciones es lavado de dinero. Sí. El lavado de dinero se piensa que es dinero proveniente del narcotráfico. No, el lavado de dinero no es solamente eso, es dinero proveniente de actividades ilícitas, y dentro de esa actividad ilícita está desviar dinero, por ejemplo. Claro. Que era más o menos lo que describía ahí el fiscal con ciertos automóviles de un costo bastante elevado, que al parecer los iba pasando a... Y muchos de los instrumentos jurídicos con los que captaban estos dineros no pagaban los impuestos correspondientes, y un delito base de lavado de dinero también es el delito tributario. Incluso sociedades ficticias, todo eso parte de lo que iban
creando para desarrollar esta estafa, según lo que plantea ahí la Fiscalía. Otro de los puntos que también describía ahí el fiscal, decía él, o que le generaba sospecha, a ver si lo podemos explicar un poco, decía él que todo ese dinero que se invertía en los brokers, todos ellos perdían. Y a él le llamaba la atención porque decía que podía ser otro mecanismo de estafa de entrada y salida para simular pérdidas. ¿Cómo podría operar eso ahí? Como una forma de engaño. Ya. Como una forma de engaño. Para darle excusas a sus clientes, no hemos recibido nuestros dividendos, es que tenemos este problema en el mercado, estoy inventando India, y puede ser una forma de engaño, simular pérdidas. Pero para... estamos invirtiendo. Exacto. No es que la plata la hayamos dejado guardada en un cajón. Exacto. Ya. ¿Y ahí qué es lo que se simula? El engaño es una simulación o disimulación. ¿Ya? Simular un hecho verdadero o disimular un hecho falso. ¿Ya? Entonces puede ser parte de un engaño, simular pérdida. Eso criminológicamente... O sea, en el sentido de que ese broker estaba coludido con esta persona o con este AC Inversion para funcionar así. No lo sabemos. Ya. O sea, pero me refiero a que ese podría ser el mecanismo que le despierta sospecha al fiscal. Y el otro punto que también me llamaba la atención, decían el fiscal, que la unidad de análisis financiero, que entiendo depende del Ministerio de Hacienda, al año 2014 se le habría informado de situaciones sospechosas por el alto nivel de pérdida que tenía. Explíqueme un poco qué es esa unidad de análisis financiero y qué podría significar esto de que ya hubiese existido ese dato previo, si es que es así. Para probar el dolo defraudatorio, como cualquier dolo, o sea, conocer y querer el comportamiento delictivo que tú estás realizando, ¿ya? Tú necesitas probar a través de indicios, de presunciones previas, coetáneas y posteriores a los hechos. Estoy poniendo un poco latero, pero es para explicar la pregunta que usted... ¿Ya? Entonces, la unidad de análisis financiero es una institución que responde a una necesidad internacional. Chile, con el crecimiento económico, empieza a suscribir tratados internacionales y producto de estos tratados ya empiezan los estados partes a imponerle exigencias a sus estados miembros, y una de esas, usted tiene que tener un ente fiscalizador para prever que en su país no se va a lavar o blanquear dinero. Y ahí se crea esta unidad de análisis financiero, ¿ya? Y una serie de protocolos para evitar que se blanquee capital en nuestro país. ¿Es una unidad que fiscaliza o es la superintendencia? No. La unidad de análisis financiero sí podríamos decir un ente fiscalizador de, por ejemplo, factoring, ¿ya? Y cada cierto tiempo le pide reportes de cómo están realizando sus operaciones. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los reportes de operaciones sospechosas? Y se estableció un protocolo a nivel mundial, una operación superior a $10.000 es una operación sospechosa. Si yo traigo $20.000 de dinero en efectivo y no tengo cómo comprobar su origen, ya es una operación sospechosa. Y eso tiene que informarlo una institución financiera a esta unidad de análisis financiero, por decirlo así. Y si se hubiese enviado esa información o algún tipo de reparo ahí en el año 2014, ¿qué es lo que tendría que haber hecho esa unidad de análisis financiero? Haber trabajado coordinadamente con el Ministerio Público, ¿ya? Haber empezado algún tipo de acción posterior. Por lo menos a nivel administrativo. O sea que eventualmente, si es así, podría generar ahí algún tipo de cuestionamiento a la unidad. No me atrevería a decir eso porque es poca la información que tenemos. Ya he escuchado mucho en la prensa algunas personas decir cómo es posible que habiendo aquí una superintendencia de bancos no haya actuado, habiendo un CERNAC financiero no haya actuado. Habla bien como país que exista un delito de esta naturaleza con este grado de investigación. ¿Por qué? Porque el delito va a existir siempre. Es imposible en cualquier sociedad evitar la comisión de delitos. Y en un país que supuestamente entró al país de los países ricos a través de la OCDE, ¿ya? Naturalmente delitos de esta naturaleza van a existir. En el país más rico del mundo, ya hay escándalos financieros, aparecen a cada rato. No olvidemos el caso Madoff, etcétera. O sea, donde quiera que haya un ser humano, desgraciadamente va a haber un delito. ¿Y es muy difícil de fiscalizar este tipo de cosas? Son muy difíciles de fiscalizar porque funcionan a través de empresas imaginarias, a través de protocolos financieros conocidos, con sujetos activos muy calificados. O sea, casi que no se activan las alarmas hasta que no ocurre algo como ahora o que alguno de los que están ahí participando haga una denuncia. Eso le iba a decir, muchas veces son por casualidad, por denuncia, ¿ya?
Recordemos el caso conocido donde se envió un mail equivocado a través de la secretaria de una conocida autoridad pública, ¿ya? Muchos de estos casos son a través de casualidades. Ya. Pero la denuncia es un mecanismo muy importante. En Estados Unidos existe lo que se llama el whistleblower, el AQCT. Ya. ¿Se acuerda? Es el típico recompensa en el viejo oeste por denunciar un delito. Eso se utiliza mucho en derecho comparado, la recompensa para el denunciante. Que puede ser un incentivo interesante, porque acá lo que pasaba y lo que decían muchas de las víctimas es que si bien a ellos en los últimos meses les había parecido ciertas cosas sospechosas, por temor a perder el dinero que habían invertido preferían no decir nada, y esperar ahí, ojalá poder retirarlo en algún momento y recuperar algo de ese dinero, pero preferían eso antes que denunciar y arriesgarse a perderlo. Nos falta, yo creo, una conciencia ciudadana, yo creo que es cultural también, de denuncia frente al delito. Pensemos en el vecino, en nosotros mismos. No voy a denunciar esto, me aburre ir al tribunal, qué lata estar toda una mañana perdiendo mi tiempo, etcétera. Y estamos en la cultura del conformismo. Y muchas empresas no denuncian por miedo a su reputación. Ya, nos falta en ese sentido a lo mejor una cultura cívica de denuncia, de colaborar con la acción de la justicia. De atreverse y de hacer el trámite, porque al final también tiene que ver con las dos también cosas. Hay una responsabilidad ciudadana, o sea, pagar un impuesto implica una responsabilidad, esperar en un semáforo en rojo una responsabilidad, lo mismo frente a un delito, todos los ciudadanos deberíamos, tomando conocimiento, denunciar. Perfecto, y ya para finalizar, para el trabajo mismo de la Fiscalía o del Ministerio Público, ¿qué puede ser lo más difícil que a lo mejor les va a tocar enfrentar para poder acreditar estos delitos que se le están imputando? Los procesos. ¿Ya? Cada empresa tiene su política de proceso. Los procesos nos llevan a tomar decisiones. Y aquí se trata de decisiones que conllevaban perjuicios patrimoniales para las personas. ¿Cuál va a ser el gran trabajo del Ministerio Público? Demostrar que esos procesos no tenían un fin económico, sino un fin delictivo. Perfecto. Y eso va a llevar ahí y va a ser una guerra de peritaje. Esto todavía sigue, así que estamos ahí también bien atentos a ver qué es lo que se resuelve con las medidas cautelares. Abogado, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos ahí a entender un poco más lo que está pasando. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones.